Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapo, Casa de Pan, y hoy vamos a estudiar el Salmo 129. Hoy es septiembre 8 del 2020. Y bueno, este salmo tiene solamente 8 versículos y hemos estado ya estudiando el libro de los salmos por bastante tiempo. Aquí en el título de mi Biblia dice La justicia del Señor, cántico gradual, pero también en Reina Valera 1960 nos dice plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Um, Les recuerdo que voy a estar estudiando el Salmo en Reina Valera contemporánea. Y bueno, hermanas, en áreas donde muchas naciones normalmente miran atrás para ver lo que han logrado, pues vemos aquí en este salmo que Israel reflexiona en aquello de lo que ha sobrevivido. Puede ser un ejercicio descorazonador, ¿verdad? Porque Sión aún tiene muchos que desean su mal. Sin embargo, el que entona este canto, este peregrino, toma confianza del pasado, viendo a Dios con gratitud y a sus enemigos los ve con desafío. Es un cántico gradual, como ya les dije al principio, como lo dice su título también, y también es conocido como cánticos de ascenso. Es un grupo de salmos que es conocido así como los cánticos de ascenso, y son del 120 al 134. Y bueno, ya les he dicho cada semana que estos son los cantos, estos son los cánticos que los peregrinos judíos cantaban pues mientras subían a adorar a Dios a Jerusalén, y por eso también son llamados los cánticos de ascenso. Y bueno, mientras los peregrinos subían al monte de Sión en las tres festividades más importantes, las tres festividades anuales, cantaban también este salmo que habla de bastantes sufrimientos, pero mientras el Salmo 128 que estudiamos la semana pasada da un cuadro de prosperidad, vemos aquí que este Salmo 129 pues nos muestra también que el pueblo de Dios sufre. El tema de este salmo y su estructura gradual pues es semejante también al Salmo 124 e inclusive repite alguna de las mismas frases, ¿no? Y bueno, hermanas, no es fácil definir su género porque la primera parte de este salmo pues es un salmo de confianza, ¿verdad? Y de acción de gracias por todas las victorias en el pasado, pero vemos que en la segunda estrofa reclama victoria sobre los enemigos. Entonces vamos a comenzar a estudiar nuestro Salmo 129, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Perdón. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, nuevamente, como cada mañana, Padre, te damos gracias por el techo en que vivimos, por la comida en nuestra mesa, Señor, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestro esposo, Señor, te damos gracias. Te pedimos en este momento, Señor, que abrimos tu palabra, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanas, aquí vemos que el salmista recuerda los sufrimientos de Israel desde los días de su opresión en Egipto. Y bueno, Dios había librado a los peregrinos y ahora en ese momento, ¿verdad? Y ellos se encontraban pues ya en el templo de Jerusalén para adorar, cantando, entonando este canto tan hermoso, este salmo. Entonces vamos a leer nuestro Salmo 129 con los primeros dos versículos que dice: Muchas han sido mis angustias desde mi juventud, que lo reconozca el pueblo de Israel. Muchas han sido mis angustias desde mi juventud, pero no lograron vencerme. Les recuerdo que estoy estudiando Reina Valera contemporánea. Y bueno, en este salmo tenemos la imagen de un Israel que está quemado pero no consumido. El pueblo no había sido destruido porque Dios le había cuidado. El pueblo de Israel, hermanas, falló muchísimas veces buscando en la idolatría una forma más liviana de vivir, pero el Señor siempre los perdonó. Y esto es lo que va mencionando el salmista aquí, viendo que a través de todo la mano del Señor siempre ha estado con su pueblo, pues el Señor es fiel, hermanas, y es justo a pesar de que nosotros le hagamos mal o que le fallemos, ¿verdad? En otra versión, al final del versículo número 2 aquí, en mi
En mi Reina Valera contemporánea dice, pero no lograron vencerme. Pero en la Reina Valera 1960 nos dice, mas no prevalecieron contra mí. Y vemos en esta parte, en esta última frase, que es una nota de victoria. No han prevalecido, no pudieron contra mí. Seguimos en el versículo número 3. Sobre mis espaldas pasaron los arados y me dejaron profundas huellas. Sigue diciendo el 4, pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los malvados. Dios prometió librar al pueblo del pacto Israel. Y su fidelidad en librarlos es una demostración de eso, de su justicia. El hecho que Jehová es justo, hermanas, significa que Él mantendrá su promesa a Israel. Los enemigos de Israel eran fuertes, eran inteligentes, pero no mayores que el poder de Dios, no mayores que Dios, que podía librarlos. El camino de los impíos, que restringía y esclavizaba al pueblo de Dios, sería librado de eso, de las ataduras. La figura aquí que nos habla de arar sobre las espaldas, ¿verdad? Eso significa, bueno, eso indica el sufrimiento horrible, ¿verdad?, que estaban pasando. Dice, sobre mis espaldas pasaron los arados y me dejaron profundas huellas. Es una figura del azote o castigo físico que, hermanas, también sufrió nuestro Padre Celestial Jesús. Las opresiones hicieron daño físico a los israelitas, pues los golpes que les daban, pues me imagino que los capataces, ¿verdad?, hicieron marcas así en sus espaldas, ¿verdad? Jesús, antes de su muerte, hermanas, soportó de igual manera esos horribles azotes de látigo de sus atormentadores que hirieron su espalda, ¿verdad? Como nos dice Juan 19:1, cuando Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y luego también nos dice en Isaías que por su llaga fuimos curados, y se los voy a leer. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Ahí lo tiene, hermanos. Nunca acabaron con el pueblo de Dios, porque Dios es justo y porque Dios es fiel. Su pueblo ha sobrevivido a través de los siglos, hermanas. Seguimos en el versículo número 5. Que huyan avergonzados todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en el tejado, que se marchita y nunca crece, que no alcanza a llenar la mano del segador, ni jamás llega a formar un manojo. Es claro que el pueblo está orando, ¿verdad?, que está intercediendo por la derrota de los enemigos y por la victoria de su ciudad. Lo que Dios ha hecho en el pasado, a ellos les da confianza para un futuro, ¿verdad? Aquí vemos que el salmista oraba para que no solo Israel fuera liberado de sus enemigos, sino para que Dios también aplicara su justicia a los enemigos de Israel. La imagen gráfica, hermanas, de la hierba aquí que vemos en los techos planos de barro, las cuales pues vemos que a veces florecen rápidamente, ¿verdad?, porque no tienen profundidad de tierra, pero así como se secan, se secan, así como florecen. En cuanto florecen, sabemos que no tardan mucho y se vuelven a secar en cuanto llega el calor. Y aquí vemos que se describe el corto suceso de esta planta y la rápida extinción de los planes en contra de Sión y de sus conspiradores. O sea, habla en una forma de metáfora. Y la hierba que crece en las pequeñas roturas de los techos, vemos aquí que, como lo describe el salmista, se seca enseguida, ¿verdad? Así son los que se oponen a Dios, los que no beben de la fuente de agua viva. Entonces, vemos que dice el número 7, que no alcanza a llenar la mano del segador.
ni jamás llega a formar un manojo, nos dice aquí. No tendrán amigos y serán excluidos de la comunidad bendecida. Entonces, hermanas, nos alegramos porque no hay nada ni nadie que pueda atacar a un protegido, a una protegida hija de Dios. Porque nos dice en el versículo 2 que más no prevalecieron contra mí, o nos dice no lograron vencerme. Mientras que la iglesia subsiste de generación en generación, los reinos y los imperios que los han perseguido, como esta planta que describe aquí el salmista, se secan y se marchitan. Seguimos en el número 8, que nos dice: que nunca le digan los que pasan, que el Señor los bendiga. Nosotros los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Aquí vemos que sigue explicando, ¿verdad?, lo inútil de aquella vida en enemistad contra Dios. No da fruto, es estéril. Y aquí en el versículo número 8, como nos explica, tales personas no pueden bendecir a nadie. Dios quiere que sus hijos se bendigan unos a otros y oren unos a otros, pero los impíos no pueden gozar de este privilegio. Aquí vemos que la última frase, una bendición de los que están cantando el salmo, dice que el Señor los bendiga, ¿verdad? Los enemigos de Dios no nos pueden bendecir, hermanas, pero nosotros los bendecimos en el nombre de Jehová. La bendición de Dios es lo más grande, ¿verdad?, que puede recibir cualquier ser humano, cualquier vida humana. La bendición de Dios es lo más grande, ¿verdad?, lo que más podemos disfrutar, dándole bien a todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? El salmista aquí, como les dije al principio de cuando leí los últimos salmos, el salmista aquí oraba para que ninguna de estas bendiciones fuera dada, pero a aquellos que odiaban a Jerusalén y que odiaban a Israel. Recordemos también, hermanas, que en el libro de Ruth, en el 2:4, Bus era un empresario. Cuando habló con los segadores de su empresa, les dijo, ¿verdad?, el Señor sea con vosotros, y se los voy a leer. De pronto Bus llegó de Belén y saludó a los segadores y les dijo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Ahí lo tienen, hermanas. Y bueno, como el árbol del olivo, hermanas, Israel no puede ser destruido. Durante 3000 años los enemigos de Israel han llegado en varias formas, ¿verdad? Y en miles de maneras, en numerosos momentos. Pero el resultado siempre es el mismo. Eventualmente el enemigo es derrotado e Israel permanece. Y no debido a su propia fuerza, a nuestra propia fuerza, sino que es debido a la promesa de Dios. Como leemos en Josué 10:25. Que nos dice, no tengan miedo, no se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. Y también les voy a leer Santiago 4:7, que nos dice: opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Hermanas, debido a que nuestra victoria fue asegurada en la cruz del Calvario, solo tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo para lograrla. ¿Y cómo? Pues aquí, como nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dijo en Efesios 4:22, nos dijo: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí lo tienen, hermanas. La advertencia que nos hace Pablo no se basa en fantasía, no se basa en un cuento de hadas, hermanas. Nosotros tenemos la promesa del Dios Altísimo, creador del universo,
que podemos ser nuevas en las actitudes de nuestra mente y por lo tanto podemos siempre ser una nueva creación para ser semejantes a Dios en la verdadera justicia, hermanas, en la verdadera santidad. Y como les dije hace un ratito, como el árbol del olivo y como Israel, como el pueblo de Israel, somos indestructibles. Ninguna artimaña del enemigo espiritual en contra nuestra puede prevalecer, ¿verdad? Como nos dice el versículo número 2, mas no prevalecieron contra mí, mas no pudieron vencerme, pero no lograron vencerme. Se nos ha prometido la victoria, hermanas, sobre cada enemigo que escojamos enfrentar. En cualquier sitio en donde ese enemigo aparece, ya sea en la forma de una adicción, ya sea en la forma de un estilo de vida, ya sea en una enfermedad, ¿verdad? Una emoción, un mal deseo. Hermana, yo te digo que en el poder de Dios lo podemos resistir. Y como nos dice en Santiago 4:7, el diablo huirá de nosotros. Es garantizado. Amén, hermana. Gracias, es todo lo que te tenía el día de hoy. Vamos a despedirte con una oración. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor, como lo dije al principio, Señor. Padre Santísimo, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás siempre de la parte de nosotros los débiles, Señor, de los indefensos, de nosotros los pobres, de los enfermos. También siempre estás, Señor, de parte de los ancianos, Señor, de los muy jóvenes, de los que todavía no han llegado a nacer y de todos aquellos que somos víctimas de las circunstancias, que llevamos la carga siempre más pesada, Señor. Santificando en este día, Señor, tu nombre, que nosotros sepamos siempre reconocer tu santidad, Padre, respetar el hecho de que tus caminos no son nuestros caminos, que tus reglas, Señor, que tus normas no son tampoco nuestras normas, que el respeto que guardamos hacia tu nombre pueda hacernos salir del egoísmo, Señor, en que estamos viviendo, el egoísmo que nos impide, Señor, ver el dolor de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos, perdona nuestra ceguera hacia nuestro prójimo, Señor, nuestro egoísmo, a veces nuestro racismo y nuestra propensión incurable a procurarnos solamente por nosotras mismas y porque lo que nos concierne. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a creer un mundo donde más allá de nuestras propias necesidades y heridas, hagamos justicia, Señor. Que amemos afectuosamente y caminemos humildemente contigo, Señor, y con nuestras hermanas en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el día de hoy, Padre, por lo que haces en nuestras vidas. Simplemente por haber despertado, Señor, por respirar. Te pido, Padre, que bendigas y que quites cualquier opresión que podamos sentir en esta pandemia, Señor. Aquí en California, en todas las personas que están pasando por esos incendios, Señor. Te pido que los cuides y los protejas, Padre. Te pido, Señor, que te quedes con mis hermanas en su hogar, que las bendigas a ellas, a sus familias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, amén y amén. Ok, hermanas, pues muchas gracias por haber visto este video, por su atención. Y yo las invito a que nos sintonicen cada martes a las 10 de la mañana por aquí, por YouTube. Y también los últimos viernes de cada mes es el estudio de damas, es un evento mensual. Es cada último viernes a las 7 de la noche. Estamos estudiando este hermoso libro de Mujer Verdadera. Y bueno, yo les agradezco y nada, les mando un beso, les mando bendiciones. Y bueno, ahorita nos vamos a conectar por Zoom con mis hermanas de mi iglesia. Y si tú quieres ser parte de esta charla, pues por favor déjame aquí abajito en los comentarios tu correo electrónico y con mucho gusto te agrego a esta charla para conocerte, para orar por ti. Gracias, yo soy Minerva Mireles y me despido. Bendiciones.